Buen día, jóvenes, soy el profesor William Aguirre del curso de Habilidad Lógico-Matemática. El día de hoy vamos a hacer los ejercicios correspondientes a la semana número 17 en el ciclo 2019-1. Temas. En este caso, dentro de los ejercicios vamos a encontrar los siguientes temas. Vamos a ver algunos problemas con el tema de interpretación de gráficos y cuadros estadísticos. También hay algunos ejercicios de situaciones deportivas y la última parte sería suficiencia de datos. Bueno, comenzamos con el primer ejercicio. Problema número 1. El siguiente gráfico muestra la distribución de los gastos de una familia. Si el gasto familiar es de 3.000 soles, ¿cuánto más se gasta en alimentos que en educación? Muy bien. Bueno, este gráfico está representando el gasto de una familia, ¿no? Además, nos indican que se tiene que el gasto total es de 3.000 soles. Entonces, vamos apuntando eso. Gasto total, 3.000 soles. Bien, pero dice, ¿cuánto más se va a gastar en alimentos que en educación? Allá. Entonces, como nos dice, ¿cuánto más de alimentos con respecto a educación? Sería, hay una resta, ¿no? Es decir, lo que se gasta en alimentos menos lo que se gasta en educación. Bien, entonces para saber esa diferencia es necesario ver acá la relación que hay con respecto a los porcentajes, ¿no? De acá podríamos notar que en la casa se gasta un 35%, en la luz un 5%. En los alimentos no hay porcentaje, pero sí está 144 grados. Y en educación, bueno, en educación no hay el porcentaje respectivo. Allá, entonces vamos a hallar los porcentajes, ¿sí? Sabemos que en todo habrá un 100%. Allá, pero como acá nos dan en grados, 144 grados, entonces decir todo sería una vuelta completa, es decir, 360 grados. Por lo tanto, el 100% es 360 grados. Bien, entonces la pregunta sería, 144 grados, ¿qué porcentaje es? Bueno, entonces, por una regla de 3 simples, esto quedaría 144 grados multiplicado por un 100%, todo esto dividido sobre 360 grados. De aquí, se darán cuenta que se va a los grados y grados, un 0 y otro 0, 36ava 1, 36ava 4. Y por lo tanto, ya vamos a tener que el valor de x, ¿cuánto es? X debe de representar un 40%. Bien, este x es el equivalente a este 144 grados. Entonces, en alimentos sería un 40%. Pero 40% más 5 más 35% sería 80%. Para llegar al 100, entonces faltaría acá un 20%. Entonces, en educación se gasta un 20%. Pero como nos dice, ¿cuánto más se gasta en alimentos que en educación? En alimentos es un 40%. En educación es un 20%. La diferencia de estos sería un 20%. Entonces, lo que se gasta de más es un 20%. Pero como nos piden la cantidad de soles o las claves están en soles, entonces nuestra respuesta sería, lo demás que se está gastando es el 20% del total. Allá, pero el total era 3.000. Allá, pero también recuerden que el porcentaje se tenía su representación fraccionaria, era 20 sobre 100. 20 sobre 100 de 3.000, vamos a tener, a ver, cancelando dos ceros, vamos a tener un resultado de 600, ¿no? Y 600 se encuentra en la alternativa A. Problema número 2. Rolex SAC, dedicada a la venta de abarrotes, muestra en el siguiente cuadro las ventas en miles de soles de los 4 primeros meses del año de 2 de sus tiendas. Ahí tenemos las ventas, ¿no? Lo que está sombreado dice es de la tienda de Barranca y lo que está sin sombrear es de la tienda de Supe. Están en enero, febrero, marzo y abril. A ver, dice, se desea saber, 1, la venta total de ambas tiendas durante el primer trimestre. 2, en el primer cuatrimestre, ¿cuál de las tiendas vendió más? Muy bien, entonces empezamos aquí con la parte 1.
Nos pide de la venta total durante el primer trimestre. Entonces nos pide el total. Bueno, para hallar el total, como pide en el primer trimestre, sería el total en enero, más el total en febrero, más el total en marzo. A ver, ¿cuánto es el total en enero? En enero resulta que, en enero hasta acá es 20,4 y hasta aquí es 22,2. Pero el total en enero sería la suma de estos. 20,4 más 22,2 sería 42,6. Entonces en enero es 42,6. Más. Ahora veamos en febrero. En febrero, dice, en Barranca es 24,8 y en Supe es 22,2. Si sumamos esto, 24,8 más 22,2, eso nos va a quedar 47,0. Más, marzo, dice, en Barranca es 23,8 y en Supe es 18,4. ¿Cuánto sale toda esa suma? 18,4 más 23,8, eso nos va a salir 42,2. Bueno, entonces el total, esto de aquí sería sumando 42,6 más 47 más 42,2 y el resultado nos va a quedar 131,8. Pero fíjense que las unidades están en miles de soles. Entonces acá va a ser miles de soles. Bien, pero las respuestas, fíjense que están en soles, no en miles de soles. Entonces, como es en miles de soles, entonces acá, para pasarlo a soles solamente, acá sería multiplicarlo por 1000. ¿Cierto? Por 1000 soles. Bien, entonces al momento de multiplicar sería 131,8 por 1000. Eso va a salir 131.800. 131.800, allí sería soles, ¿no? Bien, entonces la venta total en ambas tiendas va a ser de 131.800 soles. Bueno, ahora en la segunda parte, en la parte 2, dice, en el primer cuatrimestre, ¿cuál de las tiendas vendió más? Bueno, entonces vamos a hallar cuál de ellos ha vendido más, dice, en el primer cuatrimestre, es decir, acá en enero, febrero, marzo y abril. ¿No? Bien, entonces empecemos con Barranca. Aquí en Barranca sería así, ¿no? En Barranca, a ver, en enero fue de 20,4. Más, en febrero fue de 24,8. Más, en marzo fue de 23,8. Más, en abril esta vez es de 20,4. Entonces acá sería más 20,4. Bien, si sumamos todo esto, vamos a tener que en Barranca va a salir 89,4. ¿no? Entonces esto queda 89,4. Ahora, falta en Supe. ¿En Supe cuánto es? En enero 22,2. Más. En febrero 22,2. En marzo es 18,4. Y en abril, bueno, abril llega a 28,0. Entonces acá sería más 28,0. ¿Cuánto sale al sumar todo esto? Nos va a quedar 90,8. Bien, pero lo que nosotros buscamos es ¿cuál de las tiendas vendió más? Entonces, entre 89,4 y 90,8, aquí vendió más. Este es el mayor. Entonces, ¿dónde se vendió más? Se vendió más en Supe. Por lo tanto, nuestra respuesta ahí sería, ¿no? La venta total en el primer trimestre es de 131.800. ¿Y dónde se vendió más? Allá eso se vendió en Supe. Y eso se encuentra en la alternativa A. Problema número 3. La siguiente tabla muestra el desempeño de un grupo de alumnos en una prueba que requiere trabajo cooperativo y trabajo individual. Los datos de la parte sombreada representan la cantidad de participantes en el cual todos son diferentes entre sí, obteniéndose los siguientes resultados, ¿no? Ahí ven ustedes cuáles son los resultados. Aquí dice los puntajes, es 1, 2, 3, 4 en el trabajo individual
y también 1, 2, 3, 4 en el trabajo cooperativo, ¿no? Pero dice que los datos de la parte sombreada representan la cantidad de participantes. Pero dice que la parte sombreada representa la cantidad de participantes. Bien, entonces, en realidad, ¿qué significa cada uno de estos números? Por ejemplo, ¿qué significa este 3? Este 3 significa que hay 3 participantes que sacaron un punto en trabajo individual y 2 puntos en cooperativo. Por ejemplo, este 4. Este 4 dice son 4 participantes que sacaron 2 puntos en individual y 4 en cooperativo. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué se desea saber? Dice, se quiere saber. ¿Cuántos alumnos en total participaron en las pruebas? En segundo lugar, dice, ¿qué porcentaje del total de alumnos representan los alumnos que obtuvieron puntaje 3 en el trabajo individual, pero 2 o menos en el trabajo cooperativo? Y lo tercero que nos piden es cuál fue el promedio en trabajo cooperativo. Muy bien, empecemos con el primero. Dice, ¿cuántos alumnos en total participaron en las pruebas? Bien, pero ya nos están diciendo dónde están el total. El total es esto, ¿no? Esta parte sombreada dice, son todos los alumnos que están participando y que sacaron esos puntajes. Entonces, si queremos saber el total, tendríamos que sumar todos estos valores, ¿no? Vamos a sumarlo para ordenarnos así, ¿ya? Vamos a sumarlo aquí por filas. A ver, en la primera fila sería 2 más 3 más 4 más 2. ¿Cuánto nos queda? 11. En la segunda fila, 3 más 2 más 2 más 1. 8. Tercera fila, 2, 1, 6 y 2. Todo eso suman 11. Y en la cuarta fila sería 3 más 4 más 5 más 8. Eso sería un total de 20. Bien, ahora como nos pide el total sería lo que hay en la primera fila, más en la segunda, más en la tercera, más en la cuarta. ¿Cuánto sale toda esa suma? Esa suma sale 50. Bueno, entonces ya vamos 50 como resultado en el primer ítem. Bien, ahora veamos el segundo ítem. ¿Qué es lo que piden en el segundo ítem? Ahora, en el segundo ítem dice, ¿qué porcentaje del total de alumnos representan los alumnos que obtuvieron puntaje 3 en el trabajo individual, pero 2 en el trabajo cooperativo? Muy bien, para saber ese porcentaje que nos piden, es necesario hallar primero la cantidad de alumnos que obtuvieron como puntaje 3 en el trabajo individual, pero 2 o menos en el trabajo cooperativo. Entonces vamos a poner número de alumnos que sacaron 3 en individual, pero 2 o menos en cooperativo. Pero si dice 3 en individual, fíjense que acá están 3 en individual. 2 o menos en cooperativo. Acá, como estos son los puntajes de cooperativo, 2 o menos se refiere a 2 o 1. Bien, pero como nos está pidiendo el total que obtienen ambas, es decir, 3 y 2 o 1, es decir, se está refiriendo a estos 6 estudiantes. Entonces, ahí va a ser 4 más 2, es decir, 6 estudiantes. Pero yo no quería saber la cantidad, sino el porcentaje. Es decir, cuando nos dicen qué porcentaje representan estos alumnos del total, dice, entonces bastaría con aplicar regla de 3 simples, ¿no? Nuevamente, el total es 50. 50 es el total que sería el 100%. ¿Qué porcentaje? Dice, serán esos 6. Bien, entonces acá ha de ser x igual a 6. X es igual a 6 por el 100%, todo esto dividido entre 50. De acá ya sale x, ¿no? X va a ser igual a un 12%. Ya está, ya tenemos x. Bueno, entonces ya va tomando forma la respuesta, ¿no? Para el primer ítem es 50, para el segundo 12%. Bien, pero en el tercero, ¿qué es lo que pide ahora en el tercero? En el tercero dice, ¿cuál es el puntaje promedio en el trabajo cooperativo? Nos está pidiendo entonces el promedio en trabajo cooperativo.
¿Y cómo va a ser el puntaje promedio? Puntaje promedio en cooperativo, allá se recuerden que el puntaje era igual a la suma de ¿quién? A la suma de puntos total que hay en el cooperativo dividido, en este caso, entre el total, ¿no? Que hay. Bien, entonces, ¿cuál va a ser la suma de puntos totales en el cooperativo? A ver, los que obtuvieron 1 son 11, entonces sería 11 por 1 van 11 puntos, más los que obtuvieron 2 son 8, entonces acá sería 2 por 8, 16, más los que obtuvieron 3 son 11, entonces ahí el puntaje va sumando, sería 3 por 11, es decir, 33. Y por último, los que obtienen 4 son 20, entonces acá sería 4 por 20. Bueno, si sumamos todo eso y calculamos, nos va a quedar pues la suma de puntos de todo el cooperativo. Ah, pero hay que dividirlo entre el total de integrantes. Y el total de integrantes son acá 50, ¿no? Recuerden aquí que hemos calculado en el primer ítem 50, así es que esto va a ser 50. Bien, entonces sumando quedaría 11 más 16 más 33 más 80. Esto de ahí sería un total de 140. 140 sobre 5, allá se va este 0, quedaría 14 entre 5. 14 entre 5, eso va a ser 2,8. Bien, entonces nuestra respuesta sería 50, 12% y 2,8. 50, 12% y 2,8, esto se encuentra en la alternativa C. Entonces ahí la respuesta es la C. Problema número 4. En la figura mostrada, el Ministerio de Producción dio a conocer el porcentaje de producción de 5 frutas durante el año 2018. Si se sabe que el porcentaje de producción de naranja fue 5% más que el de melocotón, pero también el porcentaje de melocotón fue el doble del porcentaje de fresa, y si el porcentaje de producción de uva es el 10% más que el de fresa, determina el valor de verdad. A ver, 1. Es falso que la producción de plátano es 15% más que el doble de la producción de fresa. 2. Es cierto que la producción de fresa es menor en 5% que el de melocotón. 3. Es verdad que la producción de fresa y uva es el doble de la producción de melocotón. A ver, hagamos la solución. Bueno, como solamente tenemos dato en esta parte, dice que en el de plátano es 55%, bueno, entonces en las demás creo que será necesario colocar algunas variables, ¿no? Entonces, vamos a comenzar por acá. Dice que el porcentaje de melocotón fue el doble del porcentaje de fresa. Ya, de melocotón dice esto es el doble que los de fresa. Entonces, si el de fresa fuese X, entonces esto sería 2 veces X. ¿Qué más? Allá, pero antes a esto dice que el porcentaje de la producción de naranja fue 5% más que el de melocotón. Allá, naranja dice 5% más que el de melocotón. Entonces, si melocotón es 2X, entonces naranja va a ser, naranja sería 2 veces X más 5. ¿Qué más? Allá, pero dice que el porcentaje de producción de uva es 10% más que el de fresa. El de uva dice esto es 10% más que el de fresa. Entonces, si de fresa es X, el de uva sería X más 10. Bien, entonces con esto, para determinar el valor de verdad, va a ser necesario calcular X, ¿no? Entonces, del gráfico tenemos así, ¿no? Que esto, a ver, melocotón son 2X. Melocotón 2X más naranja 2X más 5 más uva X más 10 más fresa que es X y más plátano que es 55%. Bueno, como hemos sumado todo, eso ha de ser igual a el 100%. A ver, entonces 2X, 4X, 5, 6X. 6 veces X, allá, esto es 5%, no se olviden. Acá también vamos a colocar que esto es porcentaje. Entonces, al ser porcentaje, acá es 5%. Bueno, entonces es 2, 4, 5, 6X. Ahora acá 5% más 10%, 15% más 55% sería 70%.
pasa al otro lado restando y nos va a quedar 30%. Bien, entonces X quedaría un porcentaje de 5%. Bien, ya teniendo ahí que X es igual al 5%, en realidad ya también se sabe todos los porcentajes respectivos, ¿no? ¿Cuáles serían esos porcentajes? A ver, el de fresa sería 5%. El de uva ya sería 5 más 10, sería 15%. El de naranja sería otros 2 por 5 más 5, sería otra vez 15%. El de melocotón, como X vale 5, 2 por 5, esto va a ser 10%. Y esto que ya sabemos que es 55%. Muy bien, ahora sí, vamos a determinar el valor de verdad de cada afirmación. A ver, la primera afirmación dice así. Es falso, ojo con esto, ¿qué cosa nos dice que es falso? Que la producción de plátano es 15% más que el doble de la producción de fresa. A ver, ¿cuánto es el de plátano? El de plátano, la producción es 55%. Ya, eso será 15% más al doble de la producción de fresa y uva. A ver, ¿cuánto es el de fresa y uva? El de fresa y uva sería 5 más 15, 20%. El doble de ese 20% nos va a quedar un total de 40%. Bueno, entonces, ¿cuánto más va a ser la producción de plátano que lo de fresa, que el doble de fresa y uva? Allá, la diferencia de esto va a ser justo del 15%, ¿no? Allá, y justo eso nos dicen. Dice que, dice, es falso que la producción de plátano es 15% más que el doble de la producción de fresa. Bueno, esta afirmación de acá tiene que ser falsa, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque esa afirmación que está haciendo, esta en realidad, pues, ¿no? Acá está negando, y sin negar esta afirmación es verdadera. Como lo está negando, entonces esta afirmación tiene que ser falsa. Siguiente afirmación, afirmación número 2. Dice que es cierto que la producción de fresa es menor en 5% que el de melocotón. A ver, ¿cuál es el porcentaje de la producción de fresa? De fresa es 5%. ¿Y el de melocotón? El de melocotón es 10%. Entonces, ahí nos damos cuenta que la producción de fresa es 5% menos que el de melocotón. Y justo eso es lo que indica, ¿no? Bueno, entonces como eso es lo que indica, eso ha de ser verdadero. Tercera afirmación. Dice, no es verdad que la producción de fresa y uva es el doble que la producción de melocotón. A ver, en la tercera afirmación, la producción de fresa y uva. Fresa y uva, ¿cuánto es? A ver, fresa y uva son 15%. Perdón, fresa 5, uva 15, son 20%. Bien, pero eso dice, es el doble de la producción de melocotón. ¿Cuál es el doble de melocotón? Y el doble de melocotón es el 10% de melocotón, el doble sería 20, ¿no? 20%. Bueno, entonces sí son iguales. Sí son iguales. Esta fresa y uva es igual al de doble y melocotón. Pero ahí dice, no es verdad que la producción de fresa sea el doble que la de melocotón. Bueno, entonces esa afirmación tiene que ser falsa, ¿no? Falsa. Bien, por lo tanto, acá pues ya te vamos a tener la respuesta. La respuesta sería falso, verdadero y falso. Y eso se encuentra en la alternativa A. Pregunta número 5. En un barrio se juega un campeonato con 3 equipos, Antón, Belén y Cáceres. Ellos juegan a una sola ronda todos contra todos. En la tabla se muestran los goles a favor y en contra de cada equipo, así como su puntaje obtenido. ¿Cuál es el resultado del partido entre los equipos Antón y Cáceres si este último perdió por un gol de diferencia? A ver, ahí tenemos más datos. Dice que cada partido ganado son 3 puntos. Partido empatado, 1 punto. Y partido perdido, 0 puntos. Bien, solución. Fíjense que son 3 equipos. En ellos se están jugando a una sola ronda. Y además, en la tabla se muestra los goles a favor y en contra, ¿ya? Entonces, este GF que aparece son los goles a favor. Y este GC son los goles en contra. Ah, ya, pero como ellos están jugando
todos contra todos y además a una sola ronda, entonces creo que ya se puede sacar los posibles partidos, ¿no? A ver, primer partido, primer enfrentamiento sería Antón versus Belén. Otro partido, a ver, sería Antón versus Cáceres. Y el que sigue, bueno, ya está Antón con Belén, Antón con Cáceres, Belén ya está con Antón, faltaría solamente Belén con Cáceres. Entonces acá ha de ser Belén versus Cáceres. Muy bien, entonces la cantidad de partidos que hay son solamente 3, no hay más. Bueno, ahora, ya si nos concentramos en lo que nos pide, tenemos lo siguiente. Nos dice, ¿cuál fue el resultado del partido entre los equipos de Antón y Cáceres? Es decir, acá, Antón y Cáceres. Dice, si este último perdió por un gol de diferencia. O sea, Cáceres pierde por un gol de diferencia, ¿no? Por ejemplo, si Antón hubiese hecho 10 goles y él pierde por un gol de diferencia, acá sería 9. Allá, pero como no sabemos cuánto es, allá acá podríamos poner X. Y este ha de ser X menos 1. Entonces vamos a colocar ahí solamente con variables. Ya este partido que quede X a X menos 1. Bastaría con hallar pues X. Bien, pero vamos a dar el significado a cada uno de estos. ¿Ah? A ver, por ejemplo, ¿qué significa esta X para Antón? Bueno, esa X son los goles a favor. ¿Y cuántos goles a favor tiene Antón? Antón tiene 12. Allá, pero los goles a favor son todos los goles que hizo en los partidos que jugó. Acá jugó Antón, acá jugó Antón. La suma de estos debe dar 12. Como esto es X, entonces esto sería 12 menos X. ¿Qué más? A ver, Cáceres. Este X menos 1 son los goles a favor de Cáceres. Pero si estos son los goles a favor de Cáceres, entonces fíjense que Cáceres tiene 9 goles a favor. Si tiene 9 goles a favor, significa que en todos sus partidos anotó 9. Entonces, Cáceres juega acá y Cáceres juega a este lado. La suma de estos goles debe de ser igual a 9. Si esto es X menos 1, entonces esto sería 10 menos X. Bien, allá, pero ahora fíjense que aquí hay algo especial. Noten ustedes que este 12 menos X son los goles en contra para Belén, son los goles que le hicieron. Y este 10 menos X son los goles en contra también para Belén. Entonces, si nosotros sumamos 12 menos X más este 10 menos X, esta suma debe de ser igual a todos los goles en contra de Belén. ¿Y cuántos goles en contra tiene Belén? Belén tiene 10 goles en contra. Como tiene 10, entonces esta suma debe de ser igual a 10. Bien, entonces de acá se va a ir este tipo de acá, se va este 10 con este 10. Y por acá va a quedar menos X menos X, va a quedar 2 veces X pasándolo al otro lado. Es igual a 12, de donde X vale 6. Si X es igual a 6, fíjense que el resultado entre Antón y Cáceres sería 6 a 5. Por lo tanto, aquí la respuesta va a ser justo ese 6 a 5. Y el 6 a 5 se encuentra en la alternativa A. Problema número 6. En un torneo de fútbol se jugó una ronda de todos contra todos en el cual participaron 4 equipos. Los maestros LM, Omega O, Espada Verde EV y Delta. Se sabe que los goles a favor de LM y EV fueron 10 y 3 respectivamente. Los goles en contra de O y D fueron 4 y 5 respectivamente. En el partido O versus D, uno de ellos ganó por la mínima diferencia. Entonces, siempre es cierto que, a ver, la alternativa A, LM y EV no empataron. La B, LM ganó a EV. La C, EV ganó a LM. La D, LM y EV empataron. Y la E, en el partido LM versus EV, se hicieron más de 5 goles. A ver. Bueno, dice ahí un torneo de fútbol donde se jugó en una sola ronda, todos contra todos, y participaron los siguientes equipos. Los maestros, Omega,
espada verde y delta. Allá, pero como jugaron todos contra todos, ¿cuáles van a ser los posibles partidos? A ver, empezamos con los maestros. Los maestros deben de jugar ¿con quién? Los maestros versus Omega. Ahora, los maestros con espada verde. Los maestros versus espada verde. Siguiente, ahora los maestros con delta. Los maestros versus delta. Bien, ahora Omega. Omega ya jugó con los maestros, le falta con espada verde. Omega versus espada verde. Siguiente, ahora Omega con delta. Omega versus delta. ¿Qué más? Ahora EV. EV ya jugó con los maestros. Espada verde ya jugó con Omega. Le falta espada verde con delta. Entonces es espada verde versus delta. Bien, ¿qué más? Y de delta, bueno, delta ya jugó con todos los demás, pues, ¿no? Ya están los partidos. Bueno, pero aquí de una vez vamos a marcar pues algo que está apareciendo en forma implícita. Nos dice, siempre es cierto que en la alternativa A aparecen los maestros con espada verde. Aquí también, en la C igual, en la D igual y en la E también igual. Entonces en realidad la relación que debemos de tener en cuenta es solamente qué es lo que está pasando entre los maestros y espada verde. Eso de ahí hay que tener en cuenta. Bueno, ahora sí, utilizamos los datos. En el último punto, aquí dice que en el partido de Omega versus Delta, uno de ellos ganó por la mínima diferencia. Bueno, entonces Omega con Delta, en este partido, uno ganó por la mínima diferencia, ¿no? Mínima diferencia, o sea, por un gol nada más, ¿no? Bien, ¿quién ha ganado? No sabemos. Vamos a ponerle una letra cualquiera, ¿ya? ¿Qué pasaría si aquí Omega metió X goles? Ya, pero si ha ganado por la mínima diferencia, entonces esto debe ser X menos 1 o X más 1. Bueno, yo voy a colocar X menos 1. Si ustedes colocan X más 1, eso de ahí va a ser prácticamente lo mismo de lo que vamos a analizar ahora. ¿Sí? Bien, pero ahora, ¿y los demás partidos cómo quedaron? Bueno, no sé. Vamos a ponerle así más letras, ¿ya? Aquí vamos a quedar que esto quedó A B, C a D, E a F, G a H, y esto quedó M a N. Ya está. Esos son los resultados. Bien, ahora busquemos la relación ahí. Dice que los maestros tienen 10 goles a favor, porque acá nos dice respectivamente. Entonces, ¿cuáles son sus 10 goles a favor? Aquí está 1, que sería los goles de A, luego C y luego E. Entonces, acá vamos a tener de esta manera. A más C más E, eso de ahí va a ser los 10 goles a favor de los maestros. ¿Qué más? Ya, pero dice espada verde tiene 3 goles. Bien, ¿dónde juega espada verde? Son sus goles a favor, ¿ah? Entonces, aquí está espada verde, aquí también espada verde y aquí también espada verde. O sea, tenemos ahí D más H más M, esto es igual a 3. Ahora con los goles en contra. A ver, goles en contra. Dice que Omega tiene 4 goles en contra. Allá, los 4 goles en contra serían los 4 goles que le hacen. ¿Quién le hace gol a Omega? Este le hace gol a Omega. Este le hace gol a Omega. Y estos son los goles que le hacen a Omega. Bien, entonces ahí los goles que le hacen serían A más H más X menos 1. Y toda esa suma debe de ser igual a sus goles en contra de Omega, que nos indican que es 4. ¿Qué más? Ahora, los goles en contra de Delta. ¿A dónde juega Delta? Aquí. Los goles que le hacen son E. Aquí juega Delta, los goles que le hacen son X. Aquí juega Delta, los goles que le hacen son M. Entonces se debe cumplir que E más X más M, esto ha de ser igual a 5, ¿no? Por dato.
Bueno, pero ya de repente se estarán preguntando por ahí, ¿no? Profe, ¿y no hay alguna manera de reducir esa cantidad de variables? Sí, sí lo vamos a deducir. ¿Cómo vamos a reducir? Ya, vamos a hacer la suma de esto, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si sumamos estos dos? Si sumamos estos dos nos va a quedar A más C más E más D más H más M. Y esto debe de ser igual a 13. ¿Y qué ocurre si sumamos estos dos? Si sumamos estos dos, a ver, ordenándolo, quedaría así. A más H más E más M, X y X sería más 2 veces X. Por acá, menos 1, esto ha de ser igual a 9. Pero también ya se estarán percatando por ahí que lo ideal sería ahora restar, ¿no? A ver, ¿qué pasa si nosotros restamos el de arriba menos el de abajo? ¿Qué queda? Al momento de restar, este A con este A se van a ir. Esta E con esta E se van. Esta H con esta H se van. Y esta M con esta M se van. Entonces, cuando restes, arriba te queda C más D. Y como está restando con lo de acá abajo, este queda menos 2x y este menos 1 queda con más 1. Y esto es igual a 13 menos 9, que ha de ser igual a 4. De donde C más D es igual a, pasa al otro lado, 2x más, pasa al otro lado, 3. Pero, ¿quién es C y D? Ya, C y D, fíjense que C y D justo son los goles que se hicieron en el partido de los Maestros y Espada Verde, que justo son los que nosotros queríamos analizar. Ya, pero noten también que este 2x es par, esto es impar, entonces este resultado va a ser un número impar. Si este es un número impar, entonces, ¿qué información me da entre C y D? Allá, ¿será posible que estos pueden ser iguales? Allá, nunca, ¿no? Porque si estos son iguales, la suma va a ser un número par. Y eso es imposible porque dice que eso es impar. Entonces de ahí sacamos que C tiene que ser diferente de D. Como nos están preguntando, es siempre cierto que, y justo C y D son los goles que se hicieron aquí entre los Maestros y Espada Verde, ya con eso, al deducir que son diferentes, eso significa que no va a haber empate, no empataron, ¿no? Entonces siempre será cierto que no empataron para cualquier valor de X. Entonces aquí no hay empate. Y si no hay empate, bueno, entonces aquí nuestra respuesta va a tener que ser la alternativa A. ¿Sí? Bueno, ya se darán cuenta que la B no es posible, pues, ¿no? No siempre va a ser cierto, porque de aquí solamente hay una relación. Nos dice que los Maestros ganó a Espada Verde. Para que gane los Maestros Espada Verde, C tendría que ser mayor que D. Y a ver, suponiendo que X vale 1. Si X fuese 1, esto sería 5. 5. Como no sabemos cómo va la distribución, ¿qué tal si ese 5 es igual a 3 y 2? Estos suman 5, pero no necesariamente C va a ser mayor que D. ¿Sí? Entonces, de la misma manera también se descartan las otras alternativas, ¿no? Por lo tanto, solamente queda la alternativa A. Problema número 7. En el conjunto de los números reales se define la siguiente operación. A ver, vamos a llamarle dos barritas, ¿ya? El operador doble barra de x menos 1 es igual a 2x menos 8. Además, E es igual a este cuadradito de doble barra de 4 menos el cuadradito de 7 elevado al cuadrado. Se desea determinar el valor de E. Información brindada. Doble barra del cuadradito de U es igual a 2U más 4. El cuadradito de doble barra de x más 2 es igual a 3 veces x menos 5. Para resolver el problema, a ver, alternativa A. La información 1 es suficiente. B. La información 2 es suficiente. C. Es necesario emplear las dos informaciones. D. Las informaciones dadas son insuficientes. Y la E, la información cada información por separado es suficiente. A ver,
Bueno, ejercicio que vamos a desarrollar es un clásico ejercicio de suficiencia de datos, ¿no? ¿Cuál es la característica en este tipo de problemas? Bueno, la característica en este tipo de problemas es que siempre va a haber algo que nos pidan, ¿no? Como por ejemplo acá nos están pidiendo, se desea saber el valor de E. Entonces, nuestro objetivo es determinar cuál va a ser el valor de E. Ya, eso es lo que nos piden. Allá, pero adicionalmente a ello, nos van a dar algunos datos, ¿no? A eso se les llama datos generales o globales. Por ejemplo, aquí el dato general o global que nos dan es esto, ¿no? Pero muchas veces con estos datos no es posible aún resolver el problema, ¿no? Es por eso que nos van a dar datos adicionales, como acá nos dan el dato 1 y el dato 2. Entonces, la forma de análisis sería, pues, ¿no? Anexamos el dato 1 a este y vemos si se puede o no se puede, ¿no? Si no se puede, entonces tendríamos que desarrollar con el dato 2 también y luego ver si se puede o no se puede, ¿no? Y de repente se puede con ambos. Si en caso se puede con ambos, entonces las informaciones por separados van a ser suficientes, ¿no? Bueno, entonces, de esa manera se desarrolla este tipo de problemas. A ver, veamos cuál de estos, pues, van a ser la clave, ¿no? Entonces, empezamos con acá, ¿no? El operador doble barra de x menos 1 es igual a 2x más 8. Bueno, esto no tanto es favorable trabajarlo así. Bueno, la recomendación sería que aquí adentro se coloque una variable, ¿no? Entonces, para eso hay que hacer el cambio de variable. Vamos a llamarle a x menos 1, le vamos a llamar a. Entonces, nos quedaría que x es igual a más 1. Y este cambio de variable que acabamos de realizar, eso lo vamos a reemplazar en el operador doble barra. Entonces quedaría así. El doble barra, en vez de x menos 1, vamos a ponerle a. Eso es igual a 2 veces x, allá, pero x es a más 1. Y por acá, menos 8. Bien, con esto, fíjense que el doble barra de a ya queda más práctico. ¿Ven? El doble barra de a va a ser igual a, esto multiplica, sería 2 veces a, 2 por 1, 2, menos 8 va a quedar menos 6. Entonces el doble barra de a va a ser igual a 2 veces a menos 6. ¿Por qué esto es más práctico? Ya, esto es más práctico porque ahora la resolución se hace más rápida, pues, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense que dentro de este cuadrado nos está pidiendo el doble barra de 4. Y ahora el doble barra de 4 ya sabemos ya que se puede calcular como 2 por, a ver, en papel de A es 4, sería 2 por 4, 8, menos 6, y entonces el doble barra de 4 va a ser igual a 2. Bien, y como nos piden calcular E, entonces para calcular E ya queda más reducida la expresión. E va a ser igual a el cuadradito de doble barra de 4, que eso sale 2 menos el cuadradito de 7 elevado al cuadrado. Bueno, entonces, si nos piden calcular E, acabamos de reducir más. Solamente con los datos generales acabamos de reducir que para calcular E es necesario o se debe de conocer cuál es la definición del operador cuadrado, ¿no? Entonces la pregunta sería, pues, ¿con cuál de estos, o si los dos, pues, no, o a partir de los dos, se puede sacar el operador cuadrado? Bien, a ver, entonces analicemos el dato 1. A ver, con el dato 1, ¿se podrá o no se podrá? A ver, en el dato 1 está doble barra de cuadrado de u igual a 2u más 4. Bien, en este caso, esto que está dentro del doble barra está haciendo el papel de a, aquí en la definición. Entonces sería doble barra de a. Por definición sería 2 veces a, o sea, 2 veces el cuadradito de u, menos 6, y esto es igual a 2 veces u más 4. De donde 2 veces el cuadradito de u va a ser igual a, pasa al otro lado, sería 2u más 10. El 2 si pasa a dividir, vamos a tener que el cuadrado de u va a ser igual a u más 5. Ya, y entonces la pregunta sería, sabiendo esto, que el cuadrado de u es igual a u más 5, ¿se podrá o no se podrá saber el valor de e? Bueno, sí,
porque para saber e necesito saber el cuadrado de 2, y el cuadrado de 2 sería 7. Y para saber e también necesito el cuadrado de 7, y el cuadrado de 7 va a ser 12. Entonces e sería 7 menos 12 elevado al cuadrado, ¿no? Y ya estaría resuelto. Así es que con el dato 1 sí se puede resolver el problema. Ahora tendríamos que analizar aquí con el dato 2. El dato 2 también, con esto, ¿se podrá o no se podrá? Nuevamente. Ah, ya, pero esta vez el doble barra está en la parte de adentro. Entonces, no importa, vamos a trabajarlo en la parte de adentro. En la parte de adentro, esto hace el papel de A. Entonces, de hecho que acá va a sobrevivir este cuadrado. Ahora, solamente adentro, ¿no? El doble barra de x más 2, como este hace el papel de A, quedaría, por esta definición que está encerrado de amarillo, es 2 veces A, o sea, 2 por x más 2. Y a eso le vamos a quitar 6, igual a 3x menos 5. Bueno, entonces acá operando en la parte interna va a quedar 2 veces x, sería aquí 4 menos 6, sería menos 2, sería 2 veces x menos 2 allá, pero esto dentro del cuadrado, ¿no? Entonces sería el cuadrado de 2 veces x menos 2 igual a 3 veces x menos 5. Bien, como esto está quedando, ahora ya se darán cuenta que a partir de esto también se puede calcular o se puede obtener el cuadrado de 2 y el cuadrado de 7, ¿no? Ahora, si quieren hacerlo un poco más específico, podríamos hacer nuevamente un cambio de variable, ¿no? Le llamamos u igual a 2 veces x menos 2. De acá despejamos x. Entonces, x va a tener que ser igual a u más 2 dividido entre 2. Bien, y así la nueva definición de ese cuadrado quedaría de esta manera. El cuadrado de, a todo esto lo acabamos de llamar u. Entonces sería el cuadrado de u es igual a 3 multiplicado por toda esta expresión, que sería u más 2 sobre 2. Todo esto menos 5. Bien, y noten ustedes que de esto también ya conocemos la definición. Como ya conocemos la definición, entonces acá este también nos va a servir para resolver el problema. Por lo tanto, con el dato 1 se puede resolver el problema. Con el dato 2 también se puede resolver el problema. Ah, pero por separado, ¿no? Entonces aquí la alternativa correcta sería la E. Entonces aquí la respuesta sería la E. Fíjense que en la E dice que cada información por separado es suficiente, ¿no? Que es ahí la que más resalta. Ahora, cabe aquí observar que si ustedes operan esto, si ustedes operan, les va a salir una expresión que va a ser distinta a la que aparece al dato 1, ¿no? Entonces no van a ser iguales. Entonces no hay ningún problema, porque acá, pues lo que se está, como les acabo de indicar, lo que estamos haciendo es agregar datos, ¿no? Si este dato resuelve, allá va a salir la expresión E. Y si esto, así sea distinto, se agrega acá, también va a resolver E. ¿Ya? Entonces, independientemente, ya no dependen ahí, pues, de estos, no siempre tienen que ser iguales. Problema número 8. Calcule de forma específica un valor, la altura h relativa a la hipotenusa en la figura dada. Información brindada, alfa es igual a 15 grados. Y 2b más c al cuadrado es igual a 16 más 2 veces b por c. Para resolver el problema, a ver, alternativa A, la información 1 es suficiente, B, la información 2 es suficiente, o C, es suficiente usar ambas informaciones, D, cada una de las informaciones por separadas es suficiente, o la E, las informaciones dadas son insuficientes. Bueno, como ya ustedes estarán notando, con estos datos nada más, con esto, sin utilizar 1 o 2, con estos datos es imposible hallar h, ¿no? Ojo que el objetivo principal es hallar h. Bien, entonces empecemos a analizar con el dato 1. ¿Qué podemos sacar con el dato 1? Con el dato 1 nos dice que alfa es igual a 15 grados. A ver, ¿qué se saca si alfa es 15? Si esto es 15 grados, entonces el de acá ha de ser igual a 75 grados. Entonces estamos frente a un triángulo notable, ¿no? De 15 y 75.
En un triángulo de 15 y 75 hay una relación entre la hipotenusa y la altura relativa a la hipotenusa. Si esto es h, entonces esto es 4 veces h. Es lo más que podemos sacar. Ya, pero ahora relacionando estos, ¿qué se tendría? A ver, un dato adicional que sacaríamos sería, a ver, por Pitágoras, que b elevado al cuadrado más c elevado al cuadrado, eso sería 4 veces h elevado al cuadrado. Esto al cuadrado. Bien, es lo que podemos sacar hasta ahora, como primer dato adicional, ¿no? Pero lastimosamente, a partir de ello, no se puede hallar el valor de h. Bien, también, si ustedes recuerdan relaciones métricas, este es un triángulo rectángulo con la altura relativa a la hipotenusa. Se cumplía que el producto de los catetos, a ver, b por c en este caso, es igual a la altura multiplicado por la hipotenusa, o sea, h por 4 veces h. Bueno, eso es otra información que se saca. Ya no va a haber más. Como ya no hay más datos numéricos, noten ustedes que con el dato 1 solito no se puede hallar el h. Bueno, entonces vamos a poner acá, solo el dato 1 no resuelve el problema. Bien, ahora vamos a utilizar el dato 2. Pero solo el dato 2, ¿ya? Entonces, como vamos a usar solo el dato 2, entonces vamos a borrar esto, ¿no? Porque en el dato 2 vamos a utilizarlo solo, sin mezclarlo con otro. Y veamos qué pasa con esto. En el dato 2 nos dice que b más c elevado al cuadrado va a ser igual a 16 más 2 veces bc. A ver, operando quedaría b cuadrado más 2 veces bc más c elevado al cuadrado. Esto es igual a 16 más 2 veces bc. De acá se va 2 veces bc con 2 veces bc y nos quedaría que b cuadrado más c cuadrado es igual a 16. Pero nuevamente acabamos de obtener una tercera expresión, pero a partir de esta expresión ni siquiera relaciona h. Y tal y como está, no podemos relacionar h con el cuadrado de b ni el cuadrado de c. Bueno, entonces, de ahí también nos damos cuenta que este dato número 2 solo no nos va a servir, ¿no? Entonces, con solo 2 no se va a poder resolver el problema. Bien, como independientemente no se puede resolver el problema, ahora la pregunta es, ¿qué pasa si yo junto los dos? A ver, si juntamos los dos datos, nuevamente, del dato 1, alfa hemos dicho que es 15. ¿Qué más? Entonces, aquí vale 75, y si esta altura vale h, entonces la hipotenusa sería 4 veces h. Relaciones que sacamos, sacaríamos 1 y 2. Del dato número 2 estamos sacando la relación 3. Pero noten ustedes que solamente de 1 y 3 ya tenemos que, como b cuadrado más c cuadrado es 4 veces h elevado al cuadrado, y b cuadrado más c cuadrado es igual a 16, entonces esto ha de ser 16. Y de aquí ya tenemos el valor específico de h, ¿no? ¿Cuánto va a quedar h? H va a quedar igual a 1 y sí se puede resolver. Entonces, para resolver pero ello, ¿qué cosa fue necesario? ¿O qué fue suficiente? Es suficiente, en este caso, usar ambas informaciones. Es decir, ahí sale la alternativa C. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.